Hola chicos, ¿cómo están? Espero hayan tenido un bonito fin de semana. El día de ayer hicimos una producción más que pronto la van a ver. En mis redes sociales compartí la primera foto. La pasamos increíble, otra locación chingona, otra pareja chingona. Y me hizo hacerme esta preguntita, ¿no? ¿De dónde nos llegan las parejas? Quiero enseñarles como la tendencia en los últimos 3 años, de dónde me han salido mis clientes, para tener una idea más clara de qué debemos hacer para seguir y para conseguir nuevos clientes. Hoy en día la cosa ha cambiado mucho. Hay personas que juran con los algoritmos de Facebook, con Pinterest, con Reddit, no sé si lo ubican, con el propio Instagram, con Twitter, que en unos países es más fuerte que en otros. Otro es el posicionamiento de Google, que hay que pagar por los AdWords, que hay que hacerlo de manera orgánica. Y me fui a estudiar un poquito mis 3 años anteriores y los quiero compartir con ustedes. Y estos son mis resultados, y de cada quien pueden variar, pero vale la pena como fotógrafos, y más bien como emprendedores o como dueños de nuestro negocio, que aprendamos a leer tendencias. Y tendencias no me refiero visuales, de presets, de looks, ni nada. Me refiero a tendencias del mercado. Hay que abrir los ojitos y hay que saber cómo están llegando a nosotros. Y cómo lo consigo es, ya que las parejas me contratan, les envío un cuestionario y la última pregunta es: ¿recuerdas cómo llegaste a mí? Y la tienen que contestar. Y estas son las respuestas. En 2017, como pueden ver, el gran porcentaje era por Google. Años anteriores yo estaba muy activo en congresos de fotografía. Llegué a salir en varias revistas también de fotografía, que también tienen su plataforma digital. Estar posicionado en este tipo de plataformas que tienen mucha audiencia le ayuda a tu marca y le ayuda a tu posicionamiento, porque si una marca reconocida te está dando un link a tu site, quiere decir que tu site tiene trascendencia. Entonces esta es la manera orgánica en la que yo me he posicionado en Google. Nunca he pagado en Google para posicionarme. Todo ha sido por esta parte orgánica. La segunda categoría, me llegan muchos novios fotógrafos. Como pueden ver ahí, un buen porcentaje de mis clientes en 2017, la novia o el novio o los novios eran fotógrafos. Y estas bodas pues son mágicas, son únicas y te dan mucha libertad para crear. La siguiente de mayor relevancia para mí fueron las recomendaciones, que esto puede ser recomendaciones de clientes anteriores. Tratar a tus clientes como personitas, no como robots o como con números de cero o números de billete. Te puede llevar muy lejos, ¿no? Y era un buen porcentaje de cómo me seguían llegando clientes, ¿no? La siguiente instancia pudieran ser los blogs de bodas, que también ahí me llegaron algo, me llegaron bastantitos, que yo no me muevo mucho por ese círculo y lo he dejado de hacer. Generalmente si alguien mete mi boda que yo fotografié a un blog, generalmente es por la coordinadora o la misma novia, que ella hace todo el trámite. Yo no lo hago por mi cuenta, a menos que me contacten para una entrevista, que sí ha pasado en varias ocasiones y pues me ha ayudado. En ese entonces Fearless también estaba posicionado. Me preocupaba por meter fotos cada mes, y ya lo he dejado de hacer también. Me empezó a pesar mucho el sentir la competencia, ¿no? El creer que siempre tienes que estar compitiendo con alguien. Me dio mucha flojera y opté por dejar de hacerlo. Y las coordinadoras también, o coordinadores, el hacer un buen trabajo con ellos, el decir estoy a tus órdenes, el tomarle fotos a sus detalles, a sus productos y entregárselos, también te puede hacer que las formulitas se vayan multiplicando, ¿no? Y a final de cuentas es eso. No creo que haya una respuesta correcta. No creo que 100% de nuestro tiempo y esfuerzo o inversión se tiene que ir a un medio o a otro. Porque imagínate si todo lo haces, si todo tu dinero, toda tu inversión y todo tu tiempo te vas a posicionamiento en Google,
Te pueden llegar clientes muy aleatorios, cliente que tal vez no es el ideal para ti. Yo prefiero irme y expandir mis posibilidades. En el año 2018 cambiaron un buen las cosas. Si ven, mis clientes que eran fotógrafos ya no eran tantos. Ese año bajó. Me tocó más trabajar con ciudadanos común y corriente. Google siguió siendo muy fuerte para mí. Instagram creció, ahí lo vi como que me empezó a funcionar un poquito más. Pero las referencias, te digo, el ser una buena persona, que conecten contigo, que te vean que tienes una pasión por lo que haces, ese canal o ese fuelle se abrió y me dio más oportunidades de seguir creciendo. Las planners también, intenté fortalecer mi relación y creció un poquito. Y Pinterest pues fue nada más una pintadita, me salió una boda de Pinterest. Que eso también, yo compartí muy pocas fotos, pero las mismas novias o novias prospecto pueden compartir el material y puede ser localizable por otros usuarios. Y este año, hasta lo que va, si ven el trayecto de planners, de recomendación de planners ha crecido, impresionante para mí. Ya hice las paces, ya me siento muy a gusto porque ellos ya saben cómo trabajo, el tipo de cliente con el que hago más match, y me envían parejas ya filtradas. Una, que tienen mi visión, que saben que puedo jugar con ellos. Dos, que el presupuesto es similar a mis precios. Entonces no hay tanto juego, no hay tanto regueteo. Y eso a mí me da mucha paz. Y les agradezco esto. Yo tardé muchos años en hacer las paces con los coordinadores. Y me tocó trabajar con algunos que tenían mucha pasión con lo suyo. Y ya me hicieron cambiar de parecer. Los novios fotógrafos regresaron. Es un buen porcentaje de las bodas que tengo este año. Y así se ha acomodado para ver un poquito más en claro. Vean, las referencias siempre ha sido un porcentaje alto en mis 3 últimos años. Las planners han ido de menor a mayor. Ese indicativo me ha gustado. Ojo, muchos creen que Instagram es un wow. Si ven, a mí me ha funcionado, pero muy poco. No es como este gran boom que todo mi tiempo se lo tengo que dedicar a Instagram. Para mí Instagram es más permanencia, que se vea que estás vigente, que sigues trabajando, pero no lo he traducido a fuente de ingreso directa. Y bueno, ahí es una oportunidad que tengo que seguir trabajando los próximos años, empezando con claro. Pero Google igual también, si ven, antes era más fuerte, ahora ha bajado un poco. Fearless completamente desapareció porque yo dejé de meter bodas. Pero las referencias, el ser buena personita, el tratar muy bien a tu gente, eso te va a traer y siempre te va a traer clientes. Hay que mejorar nuestra personalidad, nuestro trato y hacer amigos con todos. Algunas de estas referencias han sido de las floristas, de los estilistas, del chico que maquilla, del manager del hotel. No nada más son coordinadores. Las referencias son externas, las referencias son clientes anteriores. Todo es una oportunidad. Intenten estar conectados con la gente, saludar a todos, y eso nos va a dar... Se nos abren mucho las puertas. Piensen en en hacer grandes fotos, pero piensen un poquito más en conectar con las personas que están frente a ustedes, aunque no sean los protagonistas. Todas las personas que están en una boda se pueden volver parte de nuestro culto o de nuestra religión, por así decirlo. Traten a todos como grandes seres humanos, desde el mesero hasta el manager, y les garantizo que eso poco a poquito les va a traer muchos beneficios para su marca y van a estar más tranquilos. Y no todo es redes sociales, chicos. Venga, nos vemos, vienen buenos videos y a darle con todo. ¡Éxito!